quiero darle la más bienvenida al señor Francisco Sananes de aquí a Hispanopost y a esta nueva modalidad de entrevista en casa. Señor Francisco, bueno, lo estábamos llamando para conversar un poco. Actualmente usted es presidente del complejo de empresas PMC, como bien me explicó, donde está Azúcar Montalbán, también hay destilerías de alcohol. Y bueno, me gustaría saber cómo han afrontado este proceso de cuarentena que no solo afecta a los venezolanos, sino que también al mundo entero. ¿Cómo la empresa ha ido trabajando y cómo han asumido este reto? Bueno, primero que todo, Juan Carlos, buenas tardes y gracias por la invitación a la entrevista. Mira, yo creo que lo primero, una vez que se determinó con todas las dudas que hubo al principio, la magnitud y el potencial de desarrollo de esta pandemia, nosotros constituimos de manera inmediata un equipo de crisis al más alto nivel de la compañía, con las áreas que uno se imagina: recursos humanos, legal, la gente de seguridad, operaciones, la presidencia. Y comenzamos a trabajar con escenarios. En las primeras horas, como recordaremos, no había claridad de qué magnitud iba a adquirir esto. Nosotros desencadenamos un plan de contingencia esperando lo mejor, pero preparándonos para lo peor. Establecimos 6 frentes de trabajo que cubrían distintas áreas, desde lo más inmediato, que fue cambio del régimen laboral, para tratar de comenzar a impedir que gente en situación de riesgo estuviera asistiendo a las instalaciones. Esto es una empresa de más de 1000 personas, complejos industriales grandes. Lo segundo, una cantidad de medidas de prevención, de detección temprana y eventual atención de casos sospechosos en casos de presentarse. Y ahí lo que hicimos fue ponernos a tono, evidentemente, con las fuentes más autorizadas: Organización Mundial de la Salud primero y principal, alguna que otra ONG, y las mismas indicaciones del gobierno de Venezuela, que se movió temprano con los temas de cuarentena. Entonces ese fue el otro frente. Obviamente un frente de procura, de que dadas las dimensiones de la empresa fue muy importante hacernos de gel antibacterial, hacernos de desinfectante en cantidad suficiente, etcétera, etcétera. Y finalmente un frente de comunicaciones para comenzar a mantener a la gente informado y tranquila, ¿no? Al mismo tiempo establecimos un frente de ver cómo podíamos ayudar de manera solidaria a otra gente que está en necesidad. Tenemos nuestras comunidades, tenemos muchas ONGs con las cuales participamos, y como producto de eso estamos haciendo donaciones de alcohol desde el día 1 a través del Ministerio de Salud, varias gobernaciones en el país y varios hospitales, por ejemplo, incluido el Hospital General de Maracay. Y eso, en una versión más reciente, va a ser incorporado por un gel desinfectante que vamos a estar también ofreciendo como donación a algunas instituciones aliadas, como el Dividendo Voluntario para la Comunidad. Estamos en conversaciones con la UNICEF. Entonces esos fueron los frentes del día 1. Y bueno, y desde semana 1 ya llevamos 4, esta es la quinta, desde que fue declarada ya la crisis. Eso se ha ido completando, perfeccionando. Teníamos una versión 1.0, ya vamos por la 3.0. Esta mañana tuvimos toda una discusión en la medida que nos acercamos allá a la posibilidad de que haya casos cercanos. Pues ya los protocolos de detección temprana, de cuarentena de precisión, que algunos expertos están hablando, ser capaces nosotros de poner en cuarentena de manera temprana gente que reviste un riesgo, sobre todo por las características de este virus, que, como sabes, no tiene, es contagioso cuando todavía no es sintomático. Eso es básicamente. Entonces, hemos estado ejecutando eso. Un frente que se me olvidó: continuidad operacional y financiera. Nada fácil para una empresa que se quede sin ingresos. Al final, venimos de un país donde ya la situación financiera era muy compleja para las empresas, no hay acceso a financiamiento bancario, ingresos mermados porque el mercado está venido a menos. Súmale a eso esto, y pues rápidamente te quedas sin cosas básicas como la capacidad de mantener tu nómina y pagarla, ¿no? Entonces, mantener la operación andando. Obviamente, como sector alimento tenemos salvoconductos para operar, pero igual el reto es duro. Eso fueron más o menos, y bueno, y venimos ejecutando ese plan. Entonces, se mantiene hasta los momentos la producción, bueno, un poco, imagino, más ajustada a las circunstancias. Así es, fíjate, primero, desde el punto de vista de, nosotros estamos terminando la zafra del azúcar. Entonces esto nos agarra en un momento bueno, en el sentido que tenemos inventario de nuestra materia prima básica, que es la caña de azúcar, en este caso el azúcar cruda.
Es un momento complejo porque es un momento donde la compañía necesita caja para pagar la zafra a los cañicultores. Estamos justamente con ventas muy reducidas. Pero básicamente contra el escenario que nos planteamos, venimos en un escenario esperado, moderado de ingresos que nos permite hacer frente a nuestras necesidades, no es el escenario de debacle, y eso ha sido básicamente afectado por la capacidad de despachos. Buena Claro. parte de la flota de transporte nuestra es diésel, eso ha ayudado, pero algunos casos, por ejemplo, los vendedores no tienen gasolina a pesar de los salvoconductos, entonces no son los niveles de ventas que hubiéramos tenido, pero no es el escenario de debacle. Yo creo que eso es común a la industria de alimentos. Nosotros estamos en Cavidea junto con otras empresas del sector y eso es más o menos lo que está ocurriendo. Entonces, se logra mantener un nivel de despacho mínimo, pero adecuado a mantener la caja hasta ahora. El tema combustible es el tema más delicado hacia adelante, evidentemente. En el caso de nosotros, por ejemplo, en el caso de Destilería Yaracuy, que es nuestra empresa en el área alcohol, atendemos a muchísimos clientes en el área ronera y otros alcoholes del país. Buena parte de los rones con mayor éxito y reputación fuera de Venezuela, a mucho orgullo, trabajan con alcoholes de Destilería Yaracuy y después ellos hacen su fórmula de añejamiento, etcétera, etcétera, pero en la materia prima en algunos casos la probemos nosotros, cosa que nos llena de orgullo. En esos casos, muchos de estos clientes están en el oriente del país, nosotros estamos en Chivacoa, y entonces ese traslado largo ha sido complicado porque hay muchos transportistas que por las limitaciones de combustible no se anima a despachos tan lejos. Entonces, eso ha sido un tema un punto. Pero en términos general, para 5 semanas ya de esto, vamos librando las dificultades. El tema de combustible va a ser la pieza clave para mantener la continuidad operacional y obviamente financiera de aquí en adelante. Bueno, señor Francisco, ya ustedes como empresa, como complejo de empresas, ya se encuentran pensando en el día después de que se levante la cuarentena. ¿Cómo reinventarse? Porque además en el mundo entero se ha dicho que el mundo no va a ser igual, que la economía no va a ser igual. Entonces ya ustedes se encuentran trabajando en esto. Sí y no. Yo creo que al final, en la mitad de una crisis, sobre todo una crisis que desde el día uno tiene el potencial, como lo está demostrando, de desbordar a individuos, a empresas grandes o pequeñas, a gobiernos, a países, pues mira, uno no le puede perder el ojo a esa bola. Entonces, la Claro, prioridad uno en estas primeras semanas ha sido atender estos 6 frentes de los cuales depende uno la contención de la enfermedad, en lo que le corresponde a uno como una organización grande, y el mantener la operación andando y financieramente viable, ¿no? Entonces, eso ha sido la energía de los primeros tiempos como corresponde a una crisis. Ahora, sí ya estamos comenzando a mirar hacia adelante. Yo creo que una de las cosas que hay que tener cuidado en este tema del mediano y largo plazo es que esta crisis está llena de muchas incertidumbres. Esto nos agarró de verdad por sorpresa en el planeta. Ya muchos han hecho reflexiones sobre lo de sorpresa que agarró a gobiernos, sistemas de salud, etcétera, etcétera. Pero al final todavía está llena de muchas interrogantes y de muchas incertidumbres. Entonces yo creo que el proceso en que todos tenemos que entrar ahorita es proceso de ver al toro, agarrar al toro por los cachos y mirarlo, pero de analizar, esto no es quedarse analizando muchos meses, pero analizar la naturaleza que pudiera desarrollar esta crisis, porque la verdad es que hoy nadie sabe. Hoy, evidentemente, hay unas consecuencias que están clarísimas, la muerte, la tragedia humana que significa, y sabemos que si no atendemos ciertas cosas como las cuarentenas, pues la tragedia humana puede ser peor. claro. Pero está clarísimo el impacto a la economía mundial de cada país, unos sectores más que otros, pero hoy por hoy no sabemos todavía si la crisis de salud sigue con nosotros en 3 meses o en 6, o nos queda un efecto residual que afecta la manera como vivimos. Eso no lo sabe nadie, hay hipótesis. El impacto, hay muchos economistas estimando el impacto de la destrucción de la economía mundial, pero al final no sabemos si esto va a ser un tema de, mira, un impacto en el PIB de este año, terrible, y después, Claro. entonces, cuando hay tantas incertidumbres, creo que hay que detenerse a la hora uno pensar cómo me reinvento, pensar, bueno, ¿dónde realmente tengo que reinventarme y para qué? Y entonces después digo, bueno, ¿cómo me reinvento? Porque lo que no es cierto, creo yo, es que esta crisis significa que uno tenga que reinventarse en todo.
Y si uno inventa, reinventarse en todo, va a terminar mal, porque eso es pérdida de foco, no vas a lograr nada. Entonces yo creo que hay que hacerse unas preguntas y nosotros lo estamos haciendo. Uno, ¿cuál es el efecto de corto plazo? Eso es urgente, hay que atenderlo. ¿Cuál es el efecto de largo plazo residual en el mundo, en el país y en mi sector en particular? Para ubicarme. Segundo, esto tiene efectos positivos y efectos negativos. Dependiendo del sector, son más negativos que positivos. También, ¿en qué medida los negativos son más o menos intensos en el caso de mi sector? Y finalmente, yo creo que la pregunta importante es saber qué cambia y qué no cambia. Yo creo que es mentira que todo va a cambiar y que el mundo va a ser un mundo distinto. No, eso no existe. Eso no pasó en ninguna de las crisis mundiales. Los seres humanos, por nuestro componente emocional, tenemos una capacidad de amplificar las ondas porque somos emocionales. Entonces, por eso existen las burbujas financieras, por eso existen los crash financieros, porque tendemos a sobredimensionar lo positivo y tendemos a sobredimensionar lo negativo. Cuando estamos cerca de una ola de esta magnitud, el colectivo es natural que dimensionemos como que este es el fin del mundo. Pues bueno, en septiembre 11 no se acabó el mundo, en la crisis financiera mundial no se acabó el mundo, en la crisis del 29, por supuesto, se destruyeron sectores, hubo cosas negativas, hubo cosas positivas, pero la dimensión nadie la sabe hasta años después. Entonces yo creo que ante eso hay que hacer como dijo aparentemente un gran teólogo norteamericano, Reinhold Niebuhr, que decía algo así que es la oración de la serenidad, que es pedir a Dios serenidad para aceptar las cosas que no controlo, coraje para cambiar las cosas que sí controlo y sabiduría para distinguir cuáles las son. Entonces yo creo que eso es lo que corresponde ahorita. Hay que hacer una pausa, hay que mirar esto con calma y comenzar a entender a nivel de cada sector qué cosas son impactos seguros, qué cosas son impactos probables, que hay que prepararse para algunos de ellos, pero a lo mejor no son seguros, y en función de eso decidir cuál es mi respuesta en cuanto a cómo me reinvento en el cortísimo plazo, que es un carácter de urgencia, y realmente qué energía de mi organización, de mi gente, de mis recursos financieros, vuelco a reinventarme, y ahí sí creo tienes que ser enfocado en dónde me reinvento y en dónde no, dónde necesito cambiar, dónde no, y con eso logro concentrar las energías en donde realmente haga falta reinventarse, y eso dependerá de hacia dónde va esta crisis, que hoy todavía no sabemos, de qué balance de cosas buenas y negativas tiene, amenazas y oportunidades, y en particular cuál es la realidad específica de mi sector. A eso hay que agregarle que en Venezuela ya venimos con una situación muy compleja económica. Si tú me preguntas a mí, como empresario venezolano, la mayoría de las cosas para las cuales tengo que reinventarme yo no tienen que ver con la crisis del coronavirus, tienen que ver en lo que este país se reencamine. Ese Claro. éxito que hemos tenido todos en sobrevivir no va a ser suficiente. ¿Cómo me reinvento para lo que viene? Eso para mí va a ser más dominante que muchos de los elementos que nos presenta el coronavirus por la dimensión de la crisis venezolana y la dimensión del cambio que tiene que experimentar Venezuela en muchos sentidos. Bueno, señor Francisco, ya para finalizar, porque tenemos el tiempo bien limitado, ¿qué llamado le hace usted? Además, me informó que también es presidente de Benancham. ¿Qué llamado le hace usted al gobierno nacional? Ayer el presidente de Concecomercio, Felipe Capozolo, nos dijo que, bueno, que por lo menos se necesitan 5.000 millones de dólares para inyectárselos ahí a la economía para en un principio empezar a solucionar este tema de, por ejemplo, de los comerciantes. Entonces, Fede Cámaras con Industria han hecho consideraciones puntuales del cuento de las solicitudes sobre exonerar o suspender un poco el pago de impuestos, este tipo de cosas, pero vemos que el gobierno no le hizo mucho caso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué solicita usted al gobierno para, bueno, que las empresas tengan oxígeno en este momento y puedan seguir adelante y afrontar este futuro del que me habla? Juan Carlos, tres palabras. La primera, humildad. La segunda, trabajar en conjunto y en equipo con el resto de la sociedad. Y la tercera, solidaridad. Fíjate cómo están respondiendo gobiernos en todo el mundo. Europeos, norteamericanos, asiáticos, países pequeños.
Lo primero es una enorme sobriedad y humildad al frente de esta crisis. A algunos les ha tomado más tiempo, otros han sido más rápidos, pero al final es la humildad de reconocer que esta crisis nos desborda, nos está desbordando y tiene el potencial de desbordar más a individuos, instituciones, empresas y países enteros. Entonces, ese es el primer petición, que el gobierno reconozca que no estamos solos en esto, pero que esa es la naturaleza de desbordaje de esta crisis, lo primero que hay que reconocer. Lo segundo es que dada esa magnitud de esta crisis, no hay manera que ningún individuo en la sociedad, que ninguna institución o empresa en la sociedad pueda solo, porque la magnitud de lo que está ocurriendo, contracción de la demanda, incapacidad de mover bienes y servicios, media fuerza laboral sin trabajar. No, ahora, súmale eso a la situación de partida de Venezuela sin financiamiento bancario, con mercados contraídos. Entonces, el tercer, no hay manera no es un tema de heroicismo, de que nadie, sobre todo la gente más vulnerable en el caso de los individuos, pero las empresas medianas, pequeñas, grandes, no tienen pulmón, sobre todo por tu partida, para andar sola. Y lo tercero, requiere solidaridad, así como cada empresa está ahorita demostrando cada vez más compromiso con sus comunidades, con su gente, estamos donando cosas, etcétera, etcétera, a pesar de la dificultad financiera. Yo creo que los gobiernos del mundo están reconociendo que tienen que apoyar al ciudadano y tienen que apoyar las empresas, porque en las empresas se nos va el empleo y las empresas no pueden, no tienen capacidad de absorber la dimensión de este choque solas. Entonces, ¿qué corresponde en este momento? Lo que ha pedido con industria, lo que pidió Benancham en un comunicado hace ya de un mes, y lo que han pedido otros, y lo que están haciendo gobiernos de todo el mundo, trabajar de la mano de su sector privado y reconocer que en el sector privado está el aliado para recuperar al país y el empleo y el salario real, etcétera, etcétera, pero que es un sector que solo, como nadie, va a poder con esta crisis. Entonces, humildad, trabajo en conjunto con todos nosotros, con la sociedad, y solidaridad desde el lado del gobierno, y eso significa una cantidad de apoyos, como lo están haciendo Alemania, Estados Unidos, España, todos los países del mundo con una economía bastante más robusta a la entrada de esta crisis. Bueno, muchísimas gracias, señor Francisco, por atendernos. Gracias a ti, Juan Carlos. Un placer y siempre a la orden.